¿Te habías dado cuenta que todos pagamos impuestos incluso sin darnos cuenta? Sí. Incluso cuando compras una botella de agua o un paquete de galletas, parte de lo que pagas va al gobierno. Hoy te voy a contar qué son los impuestos, por qué existen, quién los paga, cómo funcionan y, lo más importante, en qué se usan. Y te prometo que al final vas a entender por qué los impuestos son más importantes de lo que parecen, aunque nadie los disfrute. Soy Capi, tu capibara financiero, y en este video te voy a explicar los impuestos con ejemplos sencillos, cifras claras y sin enredos. Si te quedas hasta el final, te voy a contar cómo aprender sobre impuestos puede ayudarte a tomar mejores decisiones con tu dinero y a entender cómo funciona realmente la economía. Empecemos por lo básico. Un impuesto es el dinero que las personas y las empresas entregan al gobierno para que pueda funcionar. Es como si todos los ciudadanos hiciéramos una gran colecta para pagar cosas que usamos en común. Calles, hospitales, escuelas, alumbrado público, policía, transporte y muchas más. Sin impuestos, literalmente, no habría Estado. Pero no todos pagan lo mismo, porque los impuestos dependen de lo que ganas, lo que compras o lo que posees. Los gobiernos intentan que los que tienen más paguen más, aunque en la práctica eso no siempre pasa. Hay tres grandes tipos de impuestos. Primero, los impuestos al consumo. Esos los pagas cada vez que compras algo. Por ejemplo, el IGB o IVA, que significa impuesto al valor agregado. En muchos países de Latinoamérica es del 16%, en otros llega al 21%, como en España. Eso quiere decir que si compras una computadora que cuesta $1,000, en realidad estás pagando $1,160. Esos 160 van al Estado. El segundo tipo es el impuesto a la renta o al ingreso. Este se aplica sobre lo que una persona o empresa gana. Si tú trabajas en una oficina y ganas $1,000 al mes, una parte de eso se descuenta antes de que te llegue el salario completo. En muchos países el porcentaje varía. Puede ser 10%, 20% o hasta 35% dependiendo del nivel de ingresos. Por ejemplo, si ganas $1,000 y te descuentan el 10%, el gobierno se queda con $100. Puede parecer mucho, pero con ese dinero se financian hospitales, educación pública, programas sociales y sueldos de maestros y policías. El tercer tipo son los impuestos al patrimonio, o sea, sobre lo que tienes. Si tienes una casa, un auto o un terreno, pagas un impuesto anual por poseer ese bien. Por ejemplo, si tu casa vale $100,000 y el impuesto predial es del 1%, cada año pagas $1,000 al municipio. Hasta aquí suena simple, todos pagamos, el gobierno recauda y con eso se financia el país. Pero aquí viene lo interesante. ¿Por qué existen realmente los impuestos? Bueno, porque ninguna sociedad puede funcionar si cada quien solo piensa en sí mismo. Los impuestos permiten que tengamos servicios comunes, que un niño que no puede pagar una escuela privada tenga educación gratuita o que una carretera esté pavimentada para todos, no solo para los que puedan costearla. Piénsalo así. Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en sociedad. No siempre justo, pero necesario. Lo curioso es que los impuestos existen desde hace miles de años. En el antiguo Egipto, por ejemplo, ya se pagaban tributos en forma de granos, ganado o trabajo. Los campesinos entregaban parte de su cosecha al faraón, y si no lo hacían, podían ser castigados. En Roma también había impuestos, y se usaban para mantener las legiones y construir caminos. Incluso en la Edad Media los reyes cobraban tributos a los campesinos para financiar guerras y castillos. Hoy, en los gobiernos modernos, los impuestos sirven para sostener servicios públicos. Pero aquí empieza el debate. ¿Realmente se usan bien? En los países nórdicos, por ejemplo, los impuestos son altos. En Suecia, el IVA es del 25% y el impuesto sobre la renta puede llegar hasta el 50%. Suena muchísimo, pero a cambio los ciudadanos reciben educación gratuita, salud universal, transporte público eficiente y pensiones dignas. La gente siente que lo que paga vuelve en calidad de vida. En cambio, en muchos países de América Latina la situación es diferente. Según datos de la CEPAL, el promedio de recaudación de impuestos en la región es del 22% del PIB, mientras que en Europa supera el 40%. Eso significa que el Estado latinoamericano recauda menos y además muchas veces gasta de forma ineficiente o con corrupción. Por eso mucha gente siente que paga demasiado y recibe poco. Y aquí entra un tema clave: la evasión fiscal.
Evadir impuestos significa no pagar lo que te corresponde. Puede ser ocultar ingresos, no declarar ventas o simplemente no registrar trabajadores. Eso equivale a miles de millones de dólares que no entran al presupuesto público. También existe la elusión, que no es lo mismo. Evadir es ilegal. Eludir es usar vacíos legales para pagar menos sin romper la ley. Por ejemplo, cuando una empresa abre una filial en otro país con impuestos más bajos. Es legal, pero hace que el estado donde realmente opera reciba menos dinero. Para evitarlo, los gobiernos crean sistemas de fiscalización. Los contribuyentes deben declarar sus ingresos, las empresas reportar ventas y los bancos informar movimientos sospechosos. Las autoridades revisan que los números cuadren y si no, pueden aplicar multas o sanciones. Y aquí hay otro punto importante. Mientras mejor funcione el sistema tributario, más equilibrado será un país. Cuando todos pagan, el Estado puede invertir mejor. Cuando algunos no pagan, el resto carga con el peso. Déjame darte un ejemplo simple. Si en una ciudad hay 1 millón de personas y todos pagaran $100 al año en impuestos, el gobierno tendría 100 millones para invertir en hospitales, transporte o parques. Pero si solo paga la mitad, el dinero se reduce a 50 millones y los servicios se deterioran. Sin embargo, no todo depende del gobierno. Como ciudadanos, también tenemos responsabilidad. Entender cómo funcionan los impuestos te ayuda a manejar mejor tu dinero. También es importante conocer el calendario fiscal. No declarar a tiempo puede costarte recargos o multas. En algunos países, un retraso puede generar un 5% adicional del monto adeudado por cada mes de demora. Y si eres asalariado, entender tus impuestos te ayuda a saber cuánto te están descontando y por qué. A veces, en tu recibo de pago aparecen conceptos como retenciones. Todos esos son impuestos al ingreso. Saber interpretarlos te da control sobre tus finanzas. Ahora, hay una parte positiva que casi nadie menciona. Los impuestos también pueden volver a ti en beneficios. Por ejemplo, las deducciones personales, los subsidios o los programas sociales financiados con impuestos. Si en tu país existen créditos fiscales por educación, vivienda o salud, estás recuperando parte de lo que pagaste. En otras palabras, los impuestos no solo se van, también regresan, aunque no siempre de forma directa. Así que, si entiendes cómo funcionan los impuestos, puedes exigir mejores servicios, más transparencia y un gobierno más justo. Y sobre todo, puedes organizar tus finanzas personales con inteligencia. Capi te deja este consejo. No veas los impuestos como un enemigo. Son una herramienta colectiva para que la sociedad funcione. Cuando todos pagan lo que deben y el Estado hace bien su trabajo, todos ganamos. Y con eso llegamos al final. Si te gustó esta explicación, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video con alguien que todavía cree que los impuestos son solo una carga. Te invito a ver el resto de videos de Capi, donde explico cómo ahorrar, cómo funciona la inflación y por qué entender tu dinero es la mejor forma de libertad financiera. Nos vemos en el próximo video.